Bueno, Luis, estamos de vuelta en nuestro programa. Venimos de programas políticos. La semana pasada con Daniel Vilota y hoy vamos a hablar de lo que pasó el domingo. Tenemos conectado a Nicolás Roibás, que acaba de publicar el libro 24 de agosto, Cambiemos en 2019, de las pasos a las calles. Tiene prólogo del expresidente Mauricio Macri. Él lo escribió con Miguel Vilarde. Nicolás es abogado y consultor político, bueno, formó parte del gobierno de Cambiemos y está en comunicación con nosotros, conectado para conversar un poco sobre el domingo. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros sin Tiempo. Hola Nuria y Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, contame cómo viviste lo del domingo. Con Luis estábamos conversando, no sé si nos venías escuchando un poco sobre el libro anterior del que hablamos, que es El Loco, que es un libro también escrito por un periodista argentino y que estábamos hablando un poco del ganador de este domingo, provisorio, ¿no? Sí, claro. Bueno, fue una elección creo que muy eh, sorpresiva para muchos, sobre todo porque, bueno, las encuestas, como viene pasando ya desde hace rato y mismo se cuenta en el libro que tienen ahí, 24 de agosto, no pudieron ver el escenario, digamos, que iba a suceder finalmente el domingo. Entonces, creo que eso siempre genera una sorpresa porque, bueno, el electorado de Milei, los votos que sacó Milei, fueron más de lo que se pronosticaba las últimas semanas previo a la elección. Y lo cual también plantea un escenario de reconfiguración tanto del mapa político como supuestamente como se puede llegar a leer como un cambio de etapa de la Argentina, un cambio de época. Así que muy interesante lo que pasó el domingo y obviamente son unas pasos y ahora viene todo un proceso de los próximos meses para ver cómo evoluciona o qué impacto tuvieron finalmente estas pasos. ¿Cómo estás, Nicolás? En 24 de agosto, vos contás de alguna manera cómo fue la parte final y de la campaña de Mauricio Macri, ¿no? Reuniendo una cantidad de testimonios de políticos y figuras de la Argentina. ¿Qué similitudes y qué diferencias también, te preguntaría, vos ves entre ese momento de la Argentina y este? Mm. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que se plantean en el libro, porque el libro parte de una hipótesis que ese último tiempo, ese 2019, a partir de lo que pasa el 24 de agosto con la marcha espontánea y las marchas posteriores, simbolizan de alguna manera un inicio de cambio de etapa política en la Argentina, y que tiene que ver con una ciudadanía que participa, que es independiente. De hecho, en esas marchas, uno de los signos más interesantes es que participó mucha gente que era política, que no había participado de otras marchas. Entonces, yo creo que, en definitiva, lo que vimos en este último tiempo es que cada vez hay una mayor independencia del electorado a la hora de definir y cada vez hay un menor peso de las estructuras políticas, dirigenciales y demás. Entonces, básicamente, creo que el paralelismo que se puede hacer es tomar que ya había un proceso que venía de varios años, pero que se termina de confirmar en ese 2019, en el que el ciudadano pasa a ser un actor mucho más relevante de la política y que participa y que se involucra, a tal punto que en ese año del 2019, la disrupción de la gente en las calles lo que logra es que se termine reconfigurando la campaña de Cambiemos y después se da toda una subida en los números Sí, desde tremendo el fue. paso en general, que Mm. fue muy importante. De hecho, el libro cuenta, y esto es un dato que me parece que es muy interesante, y más ahora, que a partir de esas pasos del 19, el gobierno en ese momento decide no hacer más encuestas nacionales. Lo que hace directamente es encauzar la campaña, redactarla, se dan las marchas, se terminan haciendo solamente unas pocas encuestas locales para ver el efecto cualitativo de las marchas, pero se deja de usar como brújula las encuestas nacionales que se venían haciendo. Entonces yo creo que todo esto
forma parte de esta sociedad, esta ciudadanía que viene de un proceso de varios años, no solamente acá, sino en el mundo, y que tiene otro tipo de participación y otro vínculo con el poder. Mira, justo hoy escuchaba antes de llegar a la radio a Carlos Maslatón resaltando esto que vos mencionás de cuando se empiezan a hacer las marchas en todo el país y en los cambios de números para Mauricio Macri para lograr la reelección. Y él decía que era una cuestión de proponérselo, ¿no? De decir, bueno, tenemos estos números, los vamos a revertir, quiero ser el presidente. Y un poco este juego de tripartito que se va a dar ahora, de acá a octubre, de quién se lo propone, de qué manera y eh, cómo van a dar juego a estas campañas nuevas, ¿no? Que van a comenzar. Por lo menos ayer la escuché a Patricia diciendo que después del feriado ya se iba a reunir con Horacio Rodríguez Larreta y con Mauricio Macri para ver de qué campaña iban a Pero hablar. espérate, porque Maslatón dijo que lo va a votar a Massa. O Sí, sea, dijo que lo va a este votar. paralelo lo diría en beneficio de... No, él destacó esta situación que cuenta Nicolás de Cambiemos en su Mm. momento, pensando que también podría ser lo mismo Massa. Así que está bien tu pie. ¿Vos lo ves, Nicolás, a Massa haciendo las plazas esas de sí se puede? Mira, yo te soy sincero, o sea, no quiero hacer un pronóstico tan asertivo, pero sí te puedo dar mi opinión. Yo creo que justamente lo diferente de lo que proponía Cambiemos en el 2019, eh, y de poder involucrar esa ciudadanía que en muchos casos fue apolítica, es muy diferente a la lógica de construcción de poder que tiene el kirchnerismo y que viene haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, no se ha visto desde hace ya mucho tiempo una movilización espontánea y ciudadana en apoyo a las ideas que plantea el kirchnerismo, sino más bien al contrario, las movilizaciones que fueron haciendo en todos estos últimos tiempos tenían más que ver con el vínculo con un aparato político o con los sindicatos, como pasó también cuando los camioneros y los sindicatos salieron a la calle, pero no desde que esto es el fenómeno interesante del 2019, no desde una clase media que decide involucrarse activamente y de forma espontánea. Entonces, a mí me resultaría raro que suceda, pero bueno, esto es la Argentina y uno nunca sabe para dónde puede ir. Sí, estamos bastante sorprendidos con lo del domingo. No sé, algunos, nosotros, como comentaba la semana pasada, también hablamos de política. El periodista que estuvo con nosotros, al aire no lo dijo, pero él tiró como unos pronósticos que quizá nosotros, o el común de la sociedad, no había visto. No sé si no sé cómo lo lees vos, si es un voto bronca, un voto vergüenza. No, yo la verdad que no conozco muchos que hayan votado a Milei o que lo digan. Sí sé que hay mucha movida adolescente porque me lo planteó mi hijo, que se conversa en la escuela del tema de Milei y el voto a Milei, ¿no? Y son chicos que todavía no votaron, pero que ya hablan de política. Sí, yo creo que, a ver, lo de Milei se dieron muchos factores. El primer tema que me parece interesante de lo que pasó con Milei fue que logró que una cantidad de ideas penetren en un sector de la sociedad el cual era muy esquiva, que era difícil que penetren, eh, que no son muy diferentes a las ideas que se planteaban en ese 2015, 2019, que tiene que ver con reducir el gasto público, el tema del déficit, los privilegios de la política, son mismo el achicamiento del Estado, porque recordemos que en ese mismo 2019, cuando el gobierno de Cambiemos disminuye la cantidad de ministerios, reunifica ciertas carteras, hubo una crítica feroz de muchos sectores. Ahora, este domingo, mayoritariamente, ya sea tanto la Libertad Avanza como las propuestas de Juntos por el Cambio, que en conjunto son mayoritarias con respecto al electorado, los dos plantean que tiene que haber una reducción de ministerio, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, yo creo que ahí, Igual la de Milei es como más catastrófica, me parece, ¿no? bueno, porque por eso digo, ahí hay un tema también discursivo, él fue muy hábil en plantear de determinada forma ciertas cuestiones
para que puedan llegar por ahí a un sector en el que le costó comunicacionalmente a Cambiemos llegar. Pero pensemos también que la elección de los PASO de 2019, Alberto Fernández sacó 47 puntos. Ahora, la conjunción del peronismo en esta elección ni siquiera llegó a los 30 puntos, estamos hablando más o menos de 27 puntos, con lo cual hay una cantidad de votos que en ese momento eligió al Frente de Todos, que se terminó volcando a esta nueva Sí. opción, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con un electorado que posiblemente haya votado muchas veces, haya acompañado al kirchnerismo, y quizás alguna vez también haya acompañado a Juntos por el Cambio. Entonces, a mí me parece que lo interesante de este fenómeno, de lo que pasó, es que se logró que una cantidad de gente, más allá de la bronca, porque eso también existe y está, y eso no se puede dejar de mirar, pero que un montón de gente diga, bueno, yo voy a ir para este lado, y ese lado, que es el que plantea Milei, eh, es más parecido a los planteos que se empezaron a dar como una discusión cultural a partir del gobierno de Macri. Yo Entonces, sumo perdóname, Sí. Nicolás, sumo un condimento que puede resultar hoy anacrónico, eh, pero que está también en el libro de Juan Luis González, y ahí te pido ayuda a vos, porque uno de los motivos por los cuales Juan Luis González señala que hay un crecimiento del fenómeno es la pandemia, la propia pandemia que cambió la sociedad subterráneamente, dice él, ¿no? O sea, ¿cuándo salta al estrellato Javier Milei? Y bueno, cuando estaban todos encerrados, y él empezó a desfilar por los estudios, sin el barbijo, cuando contó con el apoyo de Danan, del Presto, Sí, de Maslatón, que no se vacunó hasta que tuvo que no se viajar. vacunó, cuando apareció la foto de Fabiola e hizo estallar la indignación de la sociedad, ¿no es cierto? Y todo eso asociado también, dice González, a la falta de respuesta de los gobernantes a los problemas como la inflación. La verdad que ninguno de los candidatos está hablando de eso, cuando hay un 562% de inflación en un periodo de 10 años, una pobreza del 45%. Y entonces, para concluir, el análisis de Nathanson también es que un pibe que tiene hoy 20 años, desde que nació, lo único que vio es malaria. ¿Y quién es el único que le dice que está todo mal? Javier Milei. Entonces, pasó algo en el medio entre el 19 y esta elección que me parece que es digno de señalar, ¿no? También, aparte de lo indeseable de haber atravesado la pandemia y querer cambiar de gobernante, que es lo que pasó en muchos países del mundo. sí, a mí me parece interesante eso. Yo coincido con que la cuarentena fue un antes y después. De hecho, hoy, por eso digo que esto parte de un proceso. Y la cuarentena hizo que muchos jóvenes empezaran a identificarse con la importancia de las ideas de la libertad, y la importancia del concepto de libertad. Y no nos olvidemos que en el 21, ya habiendo pasado la cuarentena, Juntos por el Cambio ganó en todo el país. Por supuesto no existía Javier Milei como una opción nacional en ese momento, pero Juntos por el Cambio representaba, de hecho hizo una elección de 41%, representaba todavía a un sector importante de la sociedad. Y quizás ahí yo creo que hay, en parte, un mérito de Javier Milei de haber sabido transmitir ciertas cuestiones a segmentos en los cuales era difícil para Juntos por el Cambio. Uno probablemente sea el sector joven, pero también ahí me parece, y esta es mi opinión, que Juntos por el Cambio, en las peleas, en las discusiones y demás, y en una discusión propia que se dio en ese momento que tenía que ver con la identidad del espacio, Mm. pudo haber sufrido un poquito también y que algún sector de la sociedad haya dejado de haberse sentido representado. Entonces, yo creo que se dio un conjunto de cosas. Ahora, que la cuarentena tuvo un impacto político, yo creo que eso es clarísimo, y si no, hoy no estaríamos hablando de este resultado del kirchnerismo, que fue realmente muy malo, y de que se hayan impuesto una mirada de la realidad radicalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados los últimos 20 años.
Entonces ahí pasó algo y creo que vamos a estar un tiempo tratando de analizarlo y explicarlo, porque es reciente y porque todavía estamos en un proceso político que no termina de cantar del todo. Ujú. Nicolás, vos escribiste el libro con Miguel Velarde, lo que lo queremos nombrar, se llama 24 de agosto, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Nicolás Roivás, que acaba de publicar 24 de agosto, Cambiemos en 2019 de las PASO a las calles, y tiene un prólogo de Mauricio Macri. Y acá vamos. Bueno, contanos, vos tenés relación con él, lo escribió, bueno, fuiste funcionario de su gobierno, pero ¿cómo ves el lugar de él, que apareció también el domingo en el escenario, cerró de alguna manera todo lo que tenían que decir su espacio, o sea, es como el jefe, ¿no? De alguna manera. Em, y, mm, y siempre fue como un poco más explícito en el apoyo a Patricia que a Horacio. ¿Cómo ves todo este entramado que se dio hasta llegar al domingo con estos resultados, no? Sí, yo creo Muchas que preguntas te hice juntas. no, pero está bien, pero está bien. No, primero, el proceso del libro, contarlo, porque esto creo que es importante, que Sí, lo trabajamos con Miguel. Eh, Fue un proceso que fue interesante porque arrancó de una idea. De hecho, el libro arrancó hace 2 años, más de 2 años, en el que lo empecé a trabajar yo. Después lo conocí a Miguel y lo completamos, pero en el medio se frenó el libro porque por ahí no se prestaban muchos a dar testimonios sobre lo que había pasado. Después de un determinado momento se abrió y mucha gente empezó a participar del libro, y fue un proceso hasta llegar a poder tenerlo a Mauricio Macri y tener su testimonio, o casos como el de Patricia Bullrich o mm, el de María Vidal, pero también a partir de que habíamos hecho todo ese trabajo en el que mucha gente había participado, y cuanta más participaba la sí, gente, más habrían posibilidades. Entonces claro. fue un trabajo muy interesante, porque no hubo una decisión ni una indicación de nadie para hacerlo, sino que partió de una idea, realmente sin saber y sin tener certeza de que si alguna vez iba a ser publicado. Mm. Y por Bueno, pero suerte. aparte lo publicaste en una editorial importante. Exacto, porque también eso que realmente fue una gran alegría, porque en la instancia de poder hacerle llegar a Roberto Montes, Sí. a quien le agradezco, haberle hecho llegar los primeros 3 capítulos, sin saber cuál iba a ser la respuesta, haber tenido la respuesta y que Mm, le haya gustado, y decir, bueno, me parece que hay que hacerlo y que nos interesa. Entonces, la verdad que fue un proceso muy, muy lindo y del que estoy muy orgulloso. Eso por un lado, pues, hablando de lo de Mauricio Macri y de poder haber tenido esa instancia de diálogo con él y de repasar esos días. ujú, Con respecto a su rol, yo creo que, y esta es una opinión personal, a mí me parece que es un expresidente, el único que tuvo la coalición, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una coalición que es muy joven, que arranca en 2015, a partir de un proceso que se viene dando en la ciudadanía, que viene desde las marchas de 2008, y que la gente fue consolidando, y la necesidad de que haya una opción opositora a lo que se planteaba el kirchnerismo. Eh, entonces, a mí me parece que siempre es importante la mirada y el aporte que pueda hacer Mauricio Macri, como la persona que tuvo la experiencia de haber estado en un momento muy complejo, administrando el poder. Y me parece que, y esto es una opinión personal, vuelvo a repetir, que quizás en toda esta discusión previa que se dio a la elección, con mucha autocrítica desde algunos sectores, eh, quizás fue una posición que no terminó por beneficiar a la coalición, porque yo hubiera esperado que el planteo quizás sea, bueno, vamos a tomar todo lo bueno que se hizo en ese momento y vamos a hacer las cosas mejor en las cosas que no funcionaron. Pero todo entró en una cuestión de discusión interna, de que si se hizo bien, si fue un fracaso, si no fue un fracaso, que no tenía mucho sentido. Porque de hecho, si ustedes lo ven a Javier Milei, que tiene un electorado compuesto totalmente heterogéneo, por diversos sectores, eh,
él siempre ha tenido una postura de mucho respeto y contemplación hacia Mauricio Macri. Y eso no le ha impactado en su electorado, incluso el electorado que no es afín a Mauricio Macri. Entonces, Sí. yo creo que tener un reconocimiento y un trabajo en conjunto con alguien que aparte tuvo experiencia de gobierno, que conformó equipos, que la mayoría de las personas que hoy están dentro del espacio y que están en condiciones de hacer gobierno, en parte fue porque Macri les dio el espacio que le dio. Me parece que es importante porque aparte hay un tema, les diría, en la política, el tema emocional es clave. Y hay un tema emocional que es muy importante de tener. Nunca es bueno para quien alguna vez acompañó la coalición, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunas cosas, o emocionalmente nunca funciona que alguien diga, no, todo esto estuvo mal, o fue un fracaso. No, uno espera que digan, bueno, miren, yo creo que lo voy a hacer mejor todavía, creo que hay cosas que hay que reconocer y que fueron importantes, y discusiones que se dieron que fueron importantes. Por eso nosotros planteamos que ahí empezó a darse un cambio de época, porque realmente, digamos, nosotros veníamos de 12 años de gobierno del kirchnerismo, con una mirada cultural sobre los problemas que se empezaron a poner en jaque en esa época. Entonces, digamos, me parece que ahí había algo para seguir reforzando y para tomar. Y por otro lado, creo que el rol de Macri en lo que pueda hacer en los próximos meses va a ser fundamental para también darle un sentido de unidad a la coalición. Sí, Nicolás, perdóname, quiero preguntarte esto de cara a la campaña que viene, sí. para ir redondeando porque se nos va el tiempo. Y a partir también de la experiencia de tu libro, ¿no? 24 de agosto, ¿vos cómo te imaginas que va a ser la campaña? Es una buena pregunta, porque eh, la verdad, yo podría dar mi opinión sobre lo que creo que Bueno, debería. sí, mejor todavía. Yo creo que Fue criticado estos días Mauricio por no lo que dijo. Bueno, con Patricia y con Javier, bueno, ahí medio como que, medio trastabillo, me parece que le salió así como Pero la un... campaña que viene, ¿cómo crees que va a ser vos, Nicolás? Yo creo que ahí Juntos por el Cambio tiene que hacer un trabajo de reordenamiento en la campaña. Mm, Ya está, la etapa de la PASO fue una etapa de campaña, las campañas se vienen en etapas, la primera parte ya pasó. Mm. Ahora lo que tiene a mi criterio, que hacer es tratar de reconectar con esa identidad que lo hizo ser lo que es un espacio vinculado muy cercano a la ciudadanía. sí, Durante este último tiempo se enfocaron mucho, por lo menos un sector de Juntos por el Cambio, más en los acuerdos dirigenciales, eh, eh, como base de construcción política, y me parece que lo interesante de Juntos por el Cambio era el fenómeno social que traía. Entonces me parece que si Juntos por el Cambio plantea una reconexión con un conjunto de la ciudadanía que por ahí está frustrada, pero aparte plantea una opción racional eh, de salida para la Argentina que genere esperanza. O sea, yo creo siempre que lo único que le puede ganar a la bronca es la esperanza. Y para poder generar esperanza, lo que tenés que mostrar es claridad, ideas claras para poder salir de este momento, eh, una simbiosis y un entendimiento también profundo sobre lo que está pasando a mucha gente, que creo que por ahí las discusiones internas alejaron un poco de esa, digamos, de ese análisis, de esa mirada cercana. Que siempre Juntos por el Cambio entendió muy bien durante mm, mucho tiempo, que tiene que ver con vincularse permanentemente con la sociedad. Eh, yo no sé qué va a pasar con el tema Milei, puede pasar cualquier cosa, puede llegar a crecer, el escenario es totalmente abierto en este momento, sí, pero sí, me parece sí que puede haber un sector de la sociedad que diga, bueno, yo quiero cambiar, porque si algo quedó demostrado en esta elección es que la gente quiere cambiar, quiere un cambio profundo, pero también me parece que ahí Juntos por el Cambio puede plantear una opción de un cambio profundo, que sea responsable, que sea sólido, porque Juntos por el Cambio tiene un diferencial de equipos, de gestión, de experiencia. Entonces me parece que lo que puede hacer, si puede transmitirle eso a la gente durante este tiempo,
puede llegar a mejorar los números y bueno, y puede ser, pues es probable que se pueda dar una elección, un balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio. Bueno. Bueno, veremos qué pasa. Están decantando los números esta semana, así que Nicolás, te agradecemos por haberte enganchado con nosotros en Libro Sin Tiempo. Te deseamos mucha suerte con 24 de agosto. Cambiemos en 2019 de las PASO a las calles con prólogo de Mauricio Macri y que escribiste junto con Miguel Velarde. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, fue muy linda la entrevista y les agradezco por el espacio y está muy bueno lo que hacen. Bueno, suerte con el libro. Chau. Muchas gracias, chao. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo